Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia, y gracias a Dios que podemos estar acá, y le agradezco al Señor porque nos ha traído el día de hoy a congregarnos y a ser edificados por su palabra. Vamos a empezar este tiempo orando, ¿sí? Vamos a empezar orando. Padre Santo, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, en este tiempo. Porque finalmente, Señor, tú eres quien obra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a confrontarnos con tu palabra, a animarnos, Señor, con tu palabra, y que este tiempo, Señor, sea un tiempo de edificación para tu iglesia, Señor. No hacemos estas cosas, Señor, para entretenernos, lo hacemos para entrenarnos, para dar la buena batalla de la fe, para darte la gloria y la honra con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este tiempo no sea un tiempo desperdiciado. Ayúdanos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, teníamos una pequeña tarea y, bueno, la verdad es que cuando dejé la tarea tenía mi ligera sospecha de que tal vez algunos no la hayan hecho, y en mis tiempos cuando no hacías la tarea no venías a las clases, ¿no? Entonces, algo así me parece que ha pasado el día de hoy. Pero es parte de... Igual les va a caer la libreta roja, ¿no? Por gusto. Se ve la pantalla, hermanos. Perdón. Ok, sí se ve. Entonces, para las personas tal vez que no vinieron la vez pasada y para las personas que van a ver el video en otra oportunidad, para que no pierdan la hilación, teníamos dos tareas, ¿no? Y estas dos tareas eran bien importantes y bien prácticas. Antes de eso, quisiera saber quiénes sí han hecho la tarea. Levante la mano. Amén, amén. Amén, amén. Amén, los Martínez. Amén. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Bueno, la semana pasada hablamos de lo siguiente. Estábamos hablando de formas de meditar en las Escrituras. Formas de meditar en las Escrituras. Estábamos hablando de lo importante que es para nuestra vida cristiana meditar en las Escrituras, meditar en la palabra de Dios, pero finalmente para que sea aplicada en nuestras vidas. Esa es la razón principal que hemos tratado de decir en toda esta serie de enseñanzas. Ahora, el día de hoy, Dios mediante, es la enseñanza final de las formas para meditar en las Escrituras, y espero que sea así, ¿no? Bueno, la semana pasada hablamos de que una de las formas para meditar en las Escrituras era que busquemos un denominador común en un capítulo, en este caso, ¿no es cierto? Solamente para recordar, la semana pasada, por ejemplo, leímos Lucas 15, ¿correcto? Lucas 15. Solamente para recordar algo muy rápido. El ejercicio que hicimos la semana pasada era leer todo Lucas 15, ¿correcto? ¿Y cuál era el ejercicio? ¿Alguien se acuerda en qué consistía el ejercicio? Teníamos que encontrar qué cosas en común tenían todas estas historias, ¿no? Perdón. Entonces, tú tenías Lucas 15 y acá habían tres parábolas, ¿no es cierto? La primera parábola era de la oveja perdida, ¿no es cierto? De la moneda perdida y del hijo pródigo, ¿no es cierto? De estos tres. Tú veías en tu Biblia, encontrabas estas tres parábolas, las leías, eso ya lo hicimos la semana pasada, y luego llegabas a una conclusión. Lo interesante de leer esta porción de las Escrituras es que vimos lo siguiente. Las cosas que tenían en común estas tres parábolas era, uno, que hay una oveja perdida, hay una moneda perdida y hay un hijo perdido. En conclusión, las tres están perdidas, ¿no? Y finalmente lo que tienen en común es que a todos se les encuentra y hay regocijo. ¿Correcto? Nuevamente, eso solamente para recordar lo que hicimos la semana pasada y para que recordemos en qué consistía la tarea. Ahora, ¿la tarea en qué consistía? En que íbamos a leer Marcos 5, ¿no es cierto? Íbamos a leer Marcos 5 y íbamos a hacer el mismo ejercicio. Ahora, en Marcos 5 no es tan evidente como aquí, como en Lucas 15, porque en Lucas 15 digamos que está masticadito, ¿no? Masticadito.
Parábola de la oveja perdida, moneda perdida, parábola de hijo pródigo. En Marcos 5 no está tan masticadito, pero tampoco es que esté tan rebuscado, ¿no? Pero se trataba de que hagamos ese ejercicio, ¿sí? Entonces, para los que no lo han hecho, quiero que aprovechemos en hacerlo, y para las personas que nos estén viendo en los videos, también para que hagamos este ejercicio. Entonces, vamos a leer rápidamente Marcos 5, para las personas que no lo han hecho, y vamos a ver qué tiene en común. La versión que yo tengo acá es la Reina Valera de 60, algunos tendrán la versión de la Biblia de las Américas, nueva versión internacional, ¿no es cierto? Pero la idea es la misma, no hay problema. De pronto Belisario tiene una versión, Belisario version, no sé, unas especiales, dicen lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a leerlo. Nuevamente, mientras lo leemos, inmediatamente, por favor, hagamos el ejercicio. ¿Qué tienen en común todas estas historias que están en Marcos 5? ¿Sí? Lo tienen en la pantalla también, pero yo les sugiero que lo hagan mejor con vuestras Biblias, ¿no? En realidad lo estoy poniendo en la pantalla más para el video que para ustedes, ¿sí? Entonces, nuevamente, vamos a leer este texto y vamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? El ejercicio de ver qué en común tienen todas estas historias que están acá. Entonces dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Interesante. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Acá la palabra grillos, ¿cómo está en otras traducciones, hermanos? Grillos, grillas, es la misma idea, ¿no? Perfecto. Y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Una vida miserable en realidad, ¿no? Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver aquello que había sucedido. Hago una pequeña pausa, hermanos, nuevamente. Estamos haciendo el ejercicio de ver qué cosas en común van a tener todas estas historias que estamos viendo en este capítulo, ¿sí? Bueno, continuamos. 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y a los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo.
y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él. Y todos se maravillaban. Vamos al número 21, que ya estamos cambiando de historia, ¿correcto? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, ya que hay una historia dentro de otra historia, ¿no es cierto? Lo notamos. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano. Y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En vuestra versión, en otras versiones, ¿qué dice, hermanos? ¿Que estaba sana de aquella aflicción? Perfecto. Perfecto. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos les dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu aflicción, en vuestra versión, ¿no? En la Reina Valera, de tu azote. Ok, último párrafo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Ok, regresamos a la historia. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y todos le dijeron amén. Y todos se burlaban de él. Correcto. Gracias por esas miradas incómodas, hermanos. Estamos acá. Amén. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se les diese de comer.
Perfecto, hermanos. Para las personas que han hecho la tarea, por favor, necesito que apoyen con vuestros comentarios. ¿Qué cosas en común? Bueno, en primer lugar, ¿cuántas historias vemos en todo este capítulo? Perfecto. ¿Qué cosas en común han visto en estas 3 historias? Afligidos. Que los 3 estaban afligidos. ¿Ya? Los 3 estaban necesitados. El poder de Jesús. El poder de Jesús. Permítame anotar vuestros comentarios. Pastor, dijo usted el sufrimiento, usted dijo, ¿no? El sufrimiento. Pastor Joe, perdón, usted dijo el poder de Jesús. La misericordia de Jesús. El poder de Jesús, perfecto. La misericordia de Jesús. La misericordia. Discúlpenme la letra, hermanos, pero bueno, en mis tiempos los profesores de caligrafía eran bondadosos, entonces perdónenme. ¿Alguien más, por favor, que quiera participar? ¿Qué cosas en común han visto en estas 3 historias? Paz. ¿Alguien más, por favor? Necesito vuestras participaciones. La autoridad de Cristo. Ya. Saliendo del sufrimiento. Ok. Perfecto. Esa era la tarea. ¿Alguien más que quiera participar, que no haya participado todavía? La presencia de incrédulos y creyentes. Perfecto. Que él físicamente los tocó. Interesante, que él físicamente los tocó. Perfecto. Perfecto, hermanos. Nuevamente, de eso se trata. De eso se trata esto, hermanos. Tomar una porción de las Escrituras, nuevamente, no necesariamente tiene que ser un pequeño versículo, puede ser todo un capítulo como hemos visto ahora, y uno de los buenos ejercicios que podemos hacer es ver las cosas en común. Por ejemplo, ustedes han dicho esto y vamos a comparar con el resumen que hice yo. Y finalmente, nosotros en estas 3 historias vemos que Jesús demuestra su divinidad al ejercer su autoridad. Ahora, ¿sobre dónde ejercía su autoridad? Sobre el reino espiritual, sobre las enfermedades y la muerte. Entonces, en estos versículos, aunque vemos muchas cosas y muchos matices, y podríamos sacar toda una prédica, toda una serie de enseñanzas de todo esto, ¿no? Pero no nos perdamos. Lo que queremos particularmente en este ejercicio era ver qué cosas en común tenían. Y lo que se quería demostrar acá es que Jesús demuestra su divinidad al ejercer la autoridad. La autoridad de Jesús sobre el reino espiritual, sobre las enfermedades y, por si fuera poco, sobre la muerte. ¿Amén? ¿Ha quedado claro el ejercicio, hermanos? Espero que sí. Espero que sí. Y nuevamente los animo a hacerlo. Los animo a seguir haciéndolo en vuestras casas, en vuestros tiempos devocionales. Los animo a hacerlo, hermanos. Es de mucha utilidad. Perfecto. Había una segunda tarea. ¿Sí? Había una segunda tarea. Sí, había segunda tarea, hermanos. ¿Quién ha hecho la segunda tarea? Levanten la mano, por favor. Ajá. Ajá. Ah, felicitaciones, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a conseguir una libretita de notas, ¿eh? Le voy a decir a mi esposa que me asesore. Bueno, teníamos una segunda tarea. Y la segunda tarea consistía en lo siguiente. Que cuando leamos afirmaciones significativas en la palabra de Dios, usemos la palabra yo, mi y mío, ¿no es cierto? La tarea en particular era con Filipenses 4, del 6 al 8, ¿sí? Filipenses 4, del 6 al 8. Lo interesante de acá es que hay ciertos mandatos que se nos dan
para que nosotros los cumplamos. Sin embargo, en este versículo de la Biblia está, por ejemplo, por nada estéis afanosos. Hermana Vania, ¿me podrías ayudar? Perfecto, estás en la pantalla, perfecto. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, etc. Entonces, está en tercera persona, ¿no es cierto? Y la semana pasada estábamos diciendo que cuando lo leemos a veces en tercera persona, hay la tendencia de escondernos entre la multitud, digamos, ¿no? Háganlo ustedes, ¿no? O la clásica, ¿no? ¿Quién va a hacer la limpieza de la iglesia? Háganlo ustedes. Bueno, alguien lo hará, ¿no es cierto? En algún momento teníamos ese problema. Entonces, como todos tenían la responsabilidad de hacerlo, adivinen qué pasaba. Nadie lo hacía. Nadie lo hacía. Entonces, el ejercicio que íbamos a hacer acá es que en las partes en las que esté en tercera persona, lo íbamos a convertir en primera persona, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el ejercicio rápidamente. Dice la palabra de Dios, ahora, están viendo en la pantalla, y simplemente, lo primero que voy a hacer simplemente es resaltar las partes en las que está en tercera persona, ¿sí? Ahora dice, ayúdenme y me ayudan de paso, por favor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros, correcto, hermanos, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, bueno, me estoy pasando, por lo demás, hermanos, ¿no es cierto? Hermano, porque eso está en tercera persona. El ejercicio es convertir todo en primera persona. Perfecto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Perfecto. Si pueden ver la pantalla, denle una miradita más. ¿Hay algo que se nos haya ido? Mírenlo, por favor. Y para ayudar al ejercicio, ¿hay algo que se me haya ido? ¿Está bien? ¿No es cierto? Entonces, el ejercicio era sencillo. Tenías que cambiar estas partes que están resaltadas, ¿como con qué? Con yo, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Hay alguien que ha hecho la tarea y que quiera compartirlo, por favor? Amén, así tenía que ser. ¿Hay alguien que lo haya hecho y que quiera compartirlo, por favor? De repente tenemos un micro para que... Perfecto. Tenemos un micro listo, hermano David, perdón, disculpa. Hermano David, tenemos un micro. Entonces, disculpe que sea molestoso. ¿Quiénes sí han hecho la tarea? Por favor, levanten la mano. Ok. Entonces, nuevamente, mientras alistamos el micro, estamos leyendo Filipenses 4, de 6 al 8. El día de hoy, para las personas que han llegado tarde, estamos culminando con la serie de enseñanzas que habla sobre ¿qué? Meditar en las Escrituras. Meditar en las Escrituras, ¿no es cierto? Entonces, todo este tiempo hemos estado dando recursos de cómo podríamos meditar en las Escrituras. Hace un momento hemos dicho que una buena técnica es encontrar el común denominador. Al hermano Beni. Un común denominador dentro del capítulo. Y ahora estamos haciendo otro ejercicio que trata usar el yo, el mí, el mío, cuando encontremos afirmaciones significativas. Estábamos hablando Filipenses 4, de 6 al 8, ¿sí? Adelante, hermano Beni. Por nada estaré afanoso si no son conocidas mis peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, en todo es verdadero, todo es honesto, todo es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es en buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensaré. Pensaré, amén. Solo le faltó una, la de hermanos. No se me pasó. ¿Hay alguien más que quiera hacer el ejercicio, hermanos, por favor? De las personas que han levantado la mano.
Adelante, hermana Elia. Le van a dar el micro un segundito. Filipenses 4, del 6 al 8. La versión es la Biblia de las Américas. En versión Biblia de las Américas. Perfecto. Atentos. Por nada yo estaré afanosa. Antes bien en todo mediante mi oración y mi súplica con acción de gracias yo daré a conocer mis peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Por lo demás, Elia, todo lo que es verdadero, lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si alguna virtud o algo que merece elogio, en esto yo medito. Amén, amén, hermano. 20, hermano, está bien. Hermano Beni, 18, hermana Elia, 20, está bien. ¿Hay alguien más que quiera compartir su tarea, la parte que hizo? Está bien, hermanos. Con 2 creo que ayuda bastante, ¿no es cierto? Ha quedado claro el punto, hermanos. Ha quedado claro el punto, ¿sí? Ahora, yo sería irresponsable si no les hago la siguiente advertencia. Bueno, esto era como yo lo había hecho, pero lo han hecho perfecto, hermanos. Entonces, continuamos. Debemos tener cuidado de las malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque no podemos aplicar esto mismo a todos los versos de la Biblia. Por si acaso. Nuevamente, sería irresponsable si lo dijera. Un buen ejemplo, por favor, vamos a leer Génesis 12 del 1 al 7. Para ahorrar tiempo, aquí está en vuestras pantallas. Génesis 12, 1 al 7. Ahora, imagínense que ustedes quieren hacer el ejercicio que acabamos de hacer hace un momento con Génesis 12, 1 al 7. Y vamos a leerlo rápidamente. Miren, dice así. Nuevamente, ¿para qué lo voy a leer, hermanos? Quiero saber si están conmigo, por favor. ¿Para qué voy a leerlo? Para que intentemos hacer el mismo ejercicio de hace ratito, ¿no es cierto? Génesis 12, del 1 al 7, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu madre a la tierra que te mostraré. Aplíquenlo. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer. No quiero resaltar unas cositas acá. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a un lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, ustedes notan el peligro. ¿Cuál sería el peligro de aplicar el ejercicio anterior a esto? Una mala interpretación, ¿sí? ¿Algo más? ¿Cuál sería el peligro? ¿Cuál ven ustedes que es el peligro de aplicar lo que hace rato hemos hecho con este versículo? Con esta parte de la Biblia. Sí, ¿no es cierto? Porque algunos podrían decir, bueno, tomó pues Abraham a Sarai, entonces David va a tomar una esposa y su esposa se va a llamar Sarai, ¿no es cierto? Y si no se llama Sarai, no, porque tengo que ser bíblico, ¿no es cierto? Imagínense que David quiere ser más bíblico todavía, entre comillas. Se va a ir para la tierra de Canaán. Saca tu cuenta, hermano, no sé cómo llegar allá, pero
No, no, Sicuani es otro, más espiritual, pastor. Otro nivel, sí. Entonces, hermanos, ese puede ser el peligro. Hay versículos como el que acabamos de ver hace ratito, este en particular, Filipenses 4, de 6 a 8, es excelente, ¿correcto? Es excelente para aplicarlo directamente a nosotros. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con otros versículos como este. Sin embargo, eso no quiere decir que lo vamos a desechar del todo, ¿correcto? Porque ¿qué cosas sí podemos encontrar en este texto? ¿Qué cosas sí podemos encontrar en este texto? Ahora, quiero aclarar, lo que no podemos encontrar es aplicar exactamente letra por letra lo que se aplica en Abraham. No podemos apropiar una promesa específica de Israel a nosotros hoy. Lo voy a repetir para que lo escuchen en el video. No podemos apropiar una promesa específica a Israel a nosotros mismos, ¿no es cierto? Ok, ¿qué sí podemos hacer con este texto? Perdón. Podemos ver que Jehová está en control de todas las cosas, y como estaba en control con ellos, está también en control de todos nosotros. Correcto, correcto. Podemos ver el control de Dios sobre ellos y sobre nuestras vidas. Pero muchas personas lo toman literalmente como lo dice como Abraham. Yo también voy a salir de ese país y me va a bendecir en otro. Claro, como Abraham, ¿no? Y muchas cosas la persona que está leyendo se quiere apropiar, ¿no? Y quiere poner la misma plantilla de lo que es. Si Abraham le ha bendecido, a mí también me va a bendecir. Así es. Muchas personas salen a otros países, pero no es ellos y se toman Correcto. esta enseñanza porque fue un plan específico Uh-huh. para Abraham. Un plan específico para Abraham. Correcto. Ahora, la pregunta que acabo de hacer es, ¿qué cosas sí podemos extraer de este texto, de esta porción de las Escrituras? Y la respuesta es, hermano, es que podemos sacar principios. Y eso es una gran tarea también que nos espera por delante. Encontrar los principios que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Encontrar los principios. Por ejemplo, ¿qué principio podemos sacar? ¿Tú has seguido el llamado de Dios de acudir a Cristo? ¿Lo has hecho? Y otra pregunta para ti, ¿estás dispuesto a obedecer la voluntad de Dios donde sea que Él te llame? Porque Abraham lo hizo. Entonces, ¿qué podemos sacar, hermanos, en conclusión? Principios. Para los que están anotando, hermanos, resáltenlo, por favor. Principios. A mí me ha encantado cuando alguna vez la hermana Elia dijo, es mejor, no sé si lo recuerdo bien, pero dijo, es mejor tener un lápiz pequeño. Es mejor tener un lápiz pequeño que una memoria grande, digamos, ¿no? Es mejor tener un lápiz corto que una memoria larga, ¿no? Y es cierto, hermano, es cierto. Entonces los animo también, dicho sea de paso, a tanto de la escuela dominical como el servicio de las 10:30, anoten, apunten y luego repasen. Bueno, entonces, hermanos, busquemos darle una aplicación nuevamente. Este es el final de las enseñanzas de cómo meditar en las Escrituras, pero quiero redundar en esto, quiero martillar en esta idea, hermanos. Perdón. Leamos la palabra de Dios y después de leer la palabra de Dios, apliquemos la palabra de Dios. Esta es la idea clave que quiero dejar con todo lo que estoy enseñando, hermanos. Leamos la palabra de Dios y apliquemos la palabra de Dios. Pero hay un problema grande acá. No puedes leer y luego aplicar si antes no meditas. Ese es el puente principal. El puente entre la simple lectura y la aplicación de la palabra de Dios es la meditación. Y por eso precisamente es que nos hemos tomado tanto tiempo para hablar no solo de la importancia de la meditación de la palabra de Dios, sino en brindarles algunas herramientas para que puedan meditar en las Escrituras.
Y ahora nadie tiene excusa. Porque de pronto alguien decía, bueno, a mí me gusta leer, pero no sé cómo hacerlo. Hemos repasado más de 17 formas de meditar en las Escrituras. Una tiene que encajar con nosotros, una. Yo creo que una, por lo menos. No tenemos excusa, hermanos. Ahora, recordemos que la mayor parte de las Escrituras, en realidad, hermanos, es clara y directa en su significado básico. Nuestro problema sigue siendo más la falta de acción que la falta de comprensión. Lo voy a repetir, nuestro problema al final del día es más la falta de acción que la falta de comprensión. Si no aplicamos estos versículos a la vida, hermanos, y esta me chocó, no serán de valor más perdurable para nosotros que para un lorito. No será de valor más perdurable para nosotros que para un loro. Entonces, ¿de qué manera se convierte la palabra memorizada en palabra aplicada? Por medio de la meditación, nuevamente. La meditación, hermanos, hace que una verdad fría en la Biblia se convierta en una acción apasionada. Meditemos en la palabra de Dios, hermanos. Meditemos. Y una indicación final. Responda específicamente a su encuentro con Dios. Responda específicamente a su encuentro con Dios. Anótenlo porque es interesante. Voy a decir un par de cositas, pero la base es: responde específicamente a tu encuentro con Dios. Responda específicamente a su encuentro con Dios. ¿Por qué lo digo, hermanos? Bueno, porque en primer lugar necesitamos tener un encuentro con Dios. Muchos de nosotros, hermanos, estamos con nuestras cosas, ¿no? Tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras inseguridades, tenemos nuestros planes, tenemos nuestras incertidumbres, etc. Y muchas veces los problemas nos consumen, ¿no? Nos consumen. Y nuestra actitud no siempre es la mejor, ¿no? Ahora, en los tiempos de la Biblia, digamos, ¿no? Estos hombres y mujeres que ven en la Biblia han tenido problemas también. ¿Han tenido inseguridades también? ¿Han tenido traumas también? Sí, totalmente sí. Sin embargo, podemos ver que muchos de ellos siguieron a Dios con gran fidelidad. ¿Pero por qué? Y una de las respuestas que les doy es que se encontraron con Dios. Vamos, por favor, rápidamente a Job 38, 1-11. Quiero darles dos ejemplos concretísimos. Dos ejemplos concretísimos. Por favor, ayúdenme con vuestro amén si han encontrado Job 38. Job 38. Ok. Antes de que lo lean, hermanos, ¿qué estaba pasando con Job en ese momento? ¿Qué estaba pasando con Job en ese momento? Para ponerles un poquito de contexto, Job le estaba pasando recontra mal. Recontra mal. Había perdido casi todo lo que tenía, ¿correcto? ¿Se acuerdan de la historia de Job? ¿Qué había perdido, si alguien recuerda? Su familia, su ganado, sus hijos, su salud, y el único consuelo que le quedaba era su esposita. Su esposita, ¿no? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Job le estaba pasando mal. Y a las personas que no han leído el libro entero de Job, léanlo. Y hay un paréntesis, el pastor Eddie tiene una serie de enseñanzas extraordinarias sobre el libro de Job exclusivamente. Está en YouTube, los animo a verlo, Pero bueno, Job le estaba pasando súper mal, recontra mal. Y hay un punto en el que Job ya empieza a quejarse, ¿no? Hay un punto en el que Job dice, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué? Y Job ya está, digamos, en lo más bajo de su vida. Todos lo han abandonado. Bueno, al final vienen sus tres amigos, ¿no? No solo era el esposito. Vienen sus tres amigos. Y al final, ¿qué pasa con sus tres amigos? La misma historia, lo acusan, ¿no? Lo dicen, ¡ay, qué pena que estés mal, pero bueno, algo habrás hecho, ¿no? O sea, así nomás nadie está mal, ¿no? Algo habrás hecho.
Job le estaba pasando mal. Pero miren lo interesante. Viene Jehová, hace la presencia de Dios y se acaba toda la tontería. Vamos a leerlo juntos. Job 38, 1 al 11. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y aquí pararé el orgullo de tus olas. Y más abajo vemos la respuesta de Job, hermanos, que es la parte más importante. Job 42, del 2 al 6, más allácito. Job 42, del 2 al 6. Respondió Job a Jehová, y miren la respuesta, hermanos. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cómo empezó Job? Quejándose. Viene Dios, ¿y cuál es la respuesta de Job? Arrepentido. Algo parecido le pasaba a Habacuc. Vamos por favor a Habacuc, ese libro tan leído y tan resaltado seguramente. Habacuc 1. Y yo se los voy a leer antes de que nos gane el tiempo. Habacuc también estaba en un punto en que le estaba pasando mal. Y tampoco se guarda en diplomacias para expresar cuán mal se sentía. Miren, yo se los leo. Habacuc, perdón. 1 del 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y molestia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Se estaba quejando, ¿no es cierto? No le está pasando bien tampoco a Habacuc. Hasta que pasa lo mismo, Dios hace su presencia. ¿Y cuál es la reacción de Habacuc? En Habacuc 3:16, si es que ya lo tiene. Miren cómo reacciona Habacuc. En ese momento viene Dios. Ojo, dice: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Vino Dios, cesaron las quejas y este hombre se estremeció. Pero no lo malinterpreten, hermanos. Dios solamente no viene y nos calla la boca. Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Miren cómo termina Habacuc en el 3:17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ojo, hace un ratito se estaba quejando amargamente, Su tono era agrio, su tono era acre, su tono era de queja. Pero miren cómo termina una vez que ve a Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué tienen en común estas dos historias, hermanos? El final, la parte de Job y de Habacuc.
que una vez que viene la presencia de Dios, no solo termina su tontería, disculpen el uso de la palabra, no solo terminan las quejas, sino empieza un gozo, sino empieza una paz que sobrepasa cualquier circunstancia. Y eso es a lo que estamos llamados, hermanos, a tener un encuentro con Dios. Lo voy a repetir, no me han escuchado mal, a tener un encuentro con Dios. Pero escúchenme, hermanos, a tener un encuentro con Dios a través de su palabra. A tener un encuentro con Dios a través de su palabra. Cada vez que leemos la Biblia, hermanos, nuestra expectativa debería ser encontrar a Dios acá. Encontrar a Dios acá, hermanos. ¿No les parece impresionante? ¿No les parece un honor? ¿No les parece una gloria, hermanos? Buscar y encontrar a Dios mismo. Encontrar a Dios mismo, hermanos. Díganme si hay algo más glorioso para la vida de un ser humano que encontrar a Dios. Díganme si lo hay, hermanos. Y estamos llamados a eso, a encontrar a nuestro Señor a través de su palabra. No sé si ustedes recuerdan, por historia sabemos que cuando vinieron los conquistadores, los españoles, a atrapar al Inca Atahualpa, le entregaron una Biblia al Inca Atahualpa. No sé si se acuerdan, ¿no es cierto? Historia, clases de historia, ¿no es cierto? Le entregaron la Biblia, haciendo conocer al nuevo Dios. ¿Y qué hizo Atahualpa? ¿Alguien se acuerda qué hizo el Inca Atahualpa cuando los españoles le dieron la Biblia? Lo botó, ¿no es cierto? La historia dice que lo puso a su oído, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y al final del día, ¡plan!, lo botó. Lo botó. Porque para el Inca Atahualpa no podía ser un Dios. No podía ser Dios. Dicho sea de paso, hace poco tiempo, bueno, no hace poco tiempo, hace un par de años vi un reto que estaban haciendo algunos jóvenes. ¿Saben en qué consistía el reto? El reto era, más o menos le ponían Atahualpa Challenge o algo así, el reto de Atahualpa. ¿En qué consistía? En que te grabes agarrando una Biblia y tirándola con todas tus fuerzas al piso. En eso consistía el maravilloso reto. Y muchos muchachos, acá en Cusco, muchos muchachos lo empezaron a hacer. ¿Qué les parece eso, hermanos? ¿Está bien o está mal? Mal. Ahora, viendo el video es más escalofriante todavía, da cólera. Sin embargo, hermanos, no hacemos, si nos ponemos un poquito a pensar, no hacemos lo mismo con nuestras acciones, hermanos. Muchas veces no hacemos eso mismo con nuestras acciones. Nos indignamos cuando sabemos que han tirado la Biblia al piso, pero no tiramos la Biblia al piso con nuestras acciones, hermanos. No tiramos esta palabra al piso cuando nos deleitamos en cosas que Dios odia. No tiramos al piso esta palabra, hermanos, cuando decidimos vivir bajo nuestro propio criterio. Yo digo que sí. Lo que necesitamos, hermanos queridos, invitados e invitadas, es tener un encuentro con Dios a través de su palabra. Es encontrar a Dios, hermanos, a través de su palabra. Encuentra a Dios en su palabra. Miren, muchas personas quieren tener experiencias trascendentes, ¿no es cierto? Unas experiencias, no sé, sobrenaturales. Algunas personas, por ejemplo, van a hacer el ayahuasca, no sé si han escuchado del ayahuasca, ¿no es cierto? Todo un ritual, no sé. Bueno, esas personas que hacen la ayahuasca, no sé, se van a la punta del cerro, a lugares recónditos para hacer toda esta ceremonia, ¿no? Todo este asunto. Pero nosotros sabemos que está mal. Nosotros sabemos que está mal. Ahora, hay otras iglesias que hacen retiros espirituales, para que vean que tampoco las iglesias se salvan de estas cosas. Hacen retiros espirituales, pero en estos retiros se habla de todo menos del evangelio. Y al final están en lo mismo. Nosotros sabemos que los que hacen ayahuasca están mal. Y aún me atrevo a decir que los que hacen retiros espirituales en los que no se predique el evangelio también están mal. Pero hermanos, ¿saben? Hay algo que sí hacen, y yo sí rescato de todas estas actitudes, que esas personas hacen el esfuerzo. Que esas personas hacen el esfuerzo para ir a la punta del cerro. Porque, hermanos queridos, mientras hay personas que para ir a la ayahuasca se van a los lugares más recónditos de la selva, a nosotros nos da pereza muchas veces
levantarnos y leer la Biblia que está a 3 pasos de nosotros. Empolvándose. Hacen el esfuerzo. Hay algunas personas que hacen el esfuerzo en lo equivocado y nosotros no lo queremos hacer. Entonces, hermanos, la invitación, el ánimo que les quiero dar el día de hoy es que tengamos un encuentro con el Señor. Un encuentro real con Dios en su palabra. Hay algo interesante de Sproul. Sproul fue un teólogo impresionante. Y él se salvó. ¿Saben cómo se salvó Sproul? Él se salvó leyendo una porción de las Escrituras. Lo interesante es que él se salvó leyendo Eclesiastés 11:3. Y él en sus comentarios dicen, yo debo ser el único cristiano en toda la historia que se ha salvado por este versículo. Porque es un versículo no muy común para que alguien se salve. Se los leo, Eclesiastés 1:13. Dice, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. No es un texto que nosotros usamos normalmente para un evangelismo, ¿no? Pero, por ejemplo, Dios obró a través de esta porción en Sproul. Y Sproul dice que cuando leyeron esa porción de las Escrituras, él dijo algo. Yo noté, yo vi, Dios me mostró que yo era ese árbol que se estaba pudriendo. Yo sabía que estaba mal con Dios. Nadie tenía que convencerme de eso. Pero quiero leerles en las palabras de él mismo. Dice, pero cuando me fui a mi habitación aquella noche, me puse de rodillas y experimenté un perdón trascendente y me abrumó la tierna misericordia de Dios, la dulzura de su gracia y el despertar que me dio para mi vida. Y mi oración es que cualquiera de ustedes que no haya experimentado un despertar a la realidad de Cristo tenga esa experiencia en su vida. Que busque cuidadosamente en las Escrituras y la palabra de Dios y que esa palabra sea usada con poder para estimular su alma y su espíritu. Entonces, hermanos, un encuentro con Dios a través de su palabra es lo que deseo para cada uno de nosotros. Ahora, una vez que nosotros nos encontremos con Dios, debe resultar en por lo menos una respuesta específica. Ahora, mi primera pregunta para terminar es, ¿has tenido un encuentro con Dios a través de su palabra? ¿Has tenido un encuentro con Dios a través de su palabra? Muchos de nosotros venimos de un trasfondo, perdón, venimos de un trasfondo, también con trastornos, no estaba lejos. Muchos de nosotros venimos con un trasfondo, no sé cómo decirlo, místico, voy a decir lo que místico, porque cuando decimos yo he tenido un encuentro con Dios, muchas veces cuentan experiencias sobrenaturales, sobrenaturales. Ahora, la pregunta, lo que yo quiero preguntarte si es que has tenido el encuentro con Dios, pero a través de su palabra. ¿Lo has tenido? ¿Has encontrado a Dios a través de su palabra? Esa es la primera pregunta. Si la respuesta es que sí, entonces te pregunto, ¿cuál es la respuesta que le estás dando a ese encuentro? Al mensaje que Dios te ha dado. Porque tiene que haber una respuesta. Hay una respuesta. Esa respuesta puede ser una adoración, alabanza, gratitud. Puede manifestarse pidiéndole perdón a alguien o dando una palabra de aliento. La respuesta puede implicar renunciar a un pecado o producir un acto de amor. Independientemente de cuál sea la naturaleza de esa respuesta, comprométase conscientemente, a hacer por lo menos una acción siguiendo la asimilación de la palabra de Dios. Y ustedes saben que yo todas estas enseñanzas, todos estos métodos para meditar en las Escrituras les he sacado de un autor llamado Donald Whitney. Gracias, pastor. Y él hizo un comentario triste, interesante pero triste. Miren, hermanos. Dice lo siguiente: he conocido a personas que estaban hasta en 6 estudios bíblicos por semana. Personas que están en 6 estudios bíblicos por semana. Aún así,
solamente crecían en conocimiento y no en semejanza a Cristo. ¿Por qué? Porque no aplicaban lo que aprendían. A pesar de todo lo que asimilaban de la Biblia, su vida de oración no era fuerte, no influenciaban con el evangelio a las personas perdidas y su vida familiar era muy tensa. Si empezamos a disciplinarnos para determinar por lo menos una respuesta específica al texto antes de alejarnos de él, creceremos mucho más rápidamente en la gracia. Si no tenemos esta clase de aplicación, no seremos hacedores de la palabra de Dios. Hacedores de la palabra de Dios. Hacedores de la palabra de Dios. Voy a culminar con... ¿Cómo se dice esto? Con una imagen, con una ilustración. Ya está, gracias, señor. Ilustración. Con una ilustración muy interesante. Ahí va la ilustración. Miren ustedes. Dice que había dos amigos que se habían ido a tomar, ¿no? A beber, ¿no? A chupar, ya. Tomar. Los hombres estaban borrachos. Y ya, ¿no? Y abrazados, felices, los amigos están yendo. Pero estos hombres tenían que irse en un bote porque eran pescadores. No se suben al bote y era de noche, ¿no? Y empiezan a remar, ¿no? Empiezan a remar, hablando, ¿no? Y pasaba el tiempo y no llegaban a su destino. Entonces empezaron a preocupar, entonces remaron un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y no llegaban. Y la noche empezó a aclararse. Los pajaritos empezaban a cantar. Bueno, lo de los pajaritos lo aumento porque ignoro que hayan pajaritos en el mar, no creo. Pero se estaba haciendo de día. Y estaban ya preocupados, ¿no? Ya se les había pasado la borrachera incluso, ¿no? ¿Y por qué no llegamos? Y es de día, qué raro. Ya, y llega el día, llega la mañana. Y estos hombres se dan cuenta que no habían avanzado nada, que estaban en el mismo lugar donde se habían quedado. ¿Por qué ha pasado esto? Porque tú sabes, tú tienes tu bote y para que tu bote no se lo lleve el mar, ¿qué haces? Le sueltas el ancla, ¿no es cierto? Se habían olvidado pues, de sacar el ancla y toda la noche estaban dando con todos sus esfuerzos y jamás llegaron. Pero el ejemplo es que muchos de nosotros, hermanos, muchos de nosotros estamos anclados, profundamente anclados en las cosas del mundo. Profundamente anclados en las cosas del mundo. Estamos remando con todas nuestras fuerzas. Y no avanzamos. Oh, sorpresa, no avanzamos. Para el ejemplo de los borrachitos es chistoso. Para nuestra vida cristiana es la mayor desgracia que nos puede pasar. Para la vida cristiana es la mayor desgracia que nos puede pasar. Corta esa ancla. Cristiano, cristiana, corta esa ancla. Confiesa y abandona tus pecados. Confiesa, abandona tus pecados. Deja ese pecado. Disculpen la palabra, deja esa estupidez. Deja esa estupidez. Cristiano, cristiana, Dios no te ha llamado para eso. Dios no te ha salvado para eso. Yo estoy seguro que Dios no te ha salvado para eso. Yo estoy seguro que Dios no te ha salvado para que regreses a tu vómito. Estoy seguro, hermanos. Porque nuestro Dios, y les voy a leer Juan 10, 27 al 28, dice lo siguiente. Es Jesús hablando. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la gloria a la que te está llamando nuestro Señor Jesucristo, si realmente hemos sido salvos. Corta esa ancla, hermano. Confía en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia. Y quiero agradecerte, Dios mío. Quiero agradecerte este tiempo que nos has regalado.
Padre Santo, y te pido que obres en nuestros corazones. Yo sé, Señor, cada uno de nosotros tenemos nuestros afanes. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos nuestras tristezas, nuestros temores, pero todo eso, Señor, puede hacer que nos olvidemos que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios poderoso, que a ti, Señor, no se te va ningún sufrimiento que estemos pasando, ninguna pena que estemos pasando, tampoco ningún pecado que estemos cometiendo. Ayúdanos, Señor, a temerte, pero también, Señor, ayúdanos a gozarnos en que eres nuestro Señor y Salvador. Padre Santo, te pido eso por todos mis hermanos y por las personas que aún no creen en ti, Señor. Te pido que obres en ellos, Dios mío. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo.